¿te sentís identificada con crear un observatorio de la desinformación? A ver, me parece que es un planteo global, mundial. En este momento, las Naciones Unidas piden que se trabaje sobre el tema, el Consejo de la Unión Europea, acaba de haber un acuerdo entre el organismo internacional que maneja la publicidad y los avisos, el World Advertising Forum, con las grandes plataformas de Internet, con Google, con Facebook, con Twitter, para trabajar en conjunto sobre las cuestiones de desinformación, es lo que en inglés llamamos fake news, y sobre todo el discurso del odio. Es un planteo global, es un planteo mundial, es una preocupación de los líderes, las dirigencias, pero también las organizaciones de la sociedad civil. Anoche estaba mirando una serie, no sé si la viste, de Good Fight, y no. En la mayoría de los capítulos, muy interesante, una serie norteamericana muy interesante sobre el periodismo, bueno, la justicia y la era Trump en Estados Unidos. La verdad es que ha sido el tema central de la campaña electoral en los Estados Unidos. Es un tema de debate muy importante y obviamente me parece que es muy importante que en la Argentina nos hagamos cargo del tema. Lo trabaja Amnesty, lo trabaja el CES, lo trabajan todas las organizaciones. La Defensoría, como vos decís, es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Macri no derogó por el DNU, con el cual derogó un montón de cosas, que tiene una titular que llega a ese lugar por concurso y por votación de senadores, diputados, de todas las fuerzas políticas parlamentarias que integran la comisión bicameral y que tienen que, entre sus funciones, defender, si querés, la información que le llega al público. Por eso es la Defensoría del Público, porque su función es que circule buena información. Los discursos del odio y las fake news son un tema muy importante. Sin duda. Tenemos que hacernos cargo, sin ninguna duda. Y además quien está al frente de la Defensoría del Público, vos la conocés bien, no solo fue elegida de esta manera, sino que es una periodista de amplísima trayectoria, una militante de derechos humanos de amplísima trayectoria, que incluso trabajó en uno de los principales canales, si querés, más opositor al gobierno en este momento, hasta que se hizo cargo de la Defensoría. Entonces, a mí me parece que fue un poco intempestivo, que no se entendió muy bien de qué se estaba hablando, cuando hubo unas reacciones realmente desmesuradas, no tenían nada que ver con lo que está pasando. Déjame decir varias cosas. Primero, el tema de las fake news efectivamente es un tema mundial y habrás leído todos los informes que la enorme mayoría de los fake news vienen de los estados, o sea, de los gobiernos que ejercen una manipulación de la información. Adriana Mato, en la presentación de este observatorio, lo contó y lo dio con detalles muy específicos. O sea, son generalmente los estados los que promueven las fake news, se reproducen. Como siempre sucede con los temas de información, nosotros cuando hablábamos de las cuestiones de calumnias e injurias en la otra época, en los 90, se derogó el tema, lo que decimos es, una cosa son los delitos de prensa y otra cosa los delitos cometidos a través de la prensa, digamos. Total. No, y lo otro que es interesante decir, vos hablás de Miriam Lewin, me parece que saltaste una parte que no es menor. Miriam Lewin efectivamente trabajó en Telenoche Investiga, en el medio estuvo involucrada en la causa de Beatriz Salomón. Digo, si vamos a hacer un currículum, lo hacemos completo esta cuestión. Miriam Lewin no estuvo involucrada en la causa de Beatriz Salomón. Miriam Lewin lo que hizo fue una investigación con Daniel Toñetti y con otra cantidad de periodistas en el programa de la productora que en ese momento tenía Mario Pergolini, en el cual lo que se denunció no tuvo nada que ver con Beatriz Salomón, sino que tuvo que ver con un médico que cambiaba favores sexuales por prótesis. A cambio de favores sexuales, ponerle favores en realidad de sometimiento sexual a determinadas personas. Eso fue una denuncia que tenía que ver no con la inclinación sexual del médico, no con el... Si querés otro día lo discutimos. A mí la verdad, si lo que quería hacerse, demostrarse es que hacía este horrible abuso sobre las mujeres, insistir sobre su propensión al gusto por las trans, me parece muy discriminatorio. Pero me parece que es una discusión posterior. No, a mí me gustaría detenerme en esta cuestión. O sea, primero, hay un observatorio que... este programa, dime. Yo también. Acá se determina la creación de un observatorio de la desinformación, nombre que me parece el Superagente 86, francamente, de los estados soviéticos. Fake news en castellano es desinformación. Sí, pero hacer un observatorio de la desinformación, digo, sería interesante pensar lo siguiente. En nuestro país, por ahora, sigue rigiendo la libertad de expresión, que como decía Alberdi, es la más amplia de todas las libertades. Y porque no sé, yo la verdad que yo veo un avance absoluto. Y porque Miriam Lewin es la que propuso que censuráramos a Vive Checopar, la diputada Sile, que propone el juicio político, hizo una presentación en la Cámara de Diputados. Espera, ahora déjame terminar una idea. Dicho esto, yo lo que quiero decir es que el Observatorio de Desinformación es
Anacrónico por dos motivos. En nuestro país rige la libertad de expresión y las sanciones a todas transgresiones, por apologías de delito, por misoginia. Espera un poquito, déjame déjame terminar la idea, Gabriela. Yo entiendo que es muy difícil, porque es muy... No estoy diciendo ninguna falsedad. Es un organismo que impone sanciones, no impones primero, es un organismo, es una investigación. Trata de escucharme. Yo sé que es un esfuerzo difícil para tratar de escuchar al que piensa distinto, pero hagamos el esfuerzo. Estás diciendo cosas que no son ciertas. No, es cierto. En nuestro país, lo que estoy diciendo que en nuestro país, las sanciones a las transgresiones, a la libertad de expresión que se transforman en delito, apologías de los mismos, misoginia, homofobia, las aplica posteriormente la justicia a través del Código Penal que rige en 1921 las leyes antidiscriminatorias. Dicho esto, generar un observatorio que previamente hace recomendaciones, genera insumos, como dice el lanzamiento del observatorio, y la verdad que es un intento de presión desde el Estado para que no se opine distinto. Esta es mi opinión. Bueno, Luis, ahora yo te voy a dar mi opinión. La verdad es que no genera sanciones, no es previo, analiza la información que está circulando y que sale sobre todo en las redes sociales, porque el mayor lugar de la desinformación son las redes sociales, como yo decía anoche en lo del gato silvestre, porque el periodismo, a pesar de que existen las redes sociales y se publica cualquier cosa en las redes sociales, sigue siendo el lugar al cual recurrimos para buscar la información cierta, porque el periodismo tiene una cantidad de reglas que cumplir, chequear la información, tres fuentes, conseguir la documentación y todo, que ejerce una curaduría de la información que cuando te llega la información a través del periodismo uno tiende a creer que es más cierta que la que llega y se reproduce directamente a través de las redes sociales sin ningún tipo de reglas ni de control. Primero, no es un organismo, es un observatorio, es una línea de investigación. Segundo, no es previo, es posterior, porque lo que hace es analizar la circulación de información que está dando vueltas. Tercero, no ejerce sanciones. La Defensoría del Público no tiene sanciones para nada. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo crearon? Si no controla previamente, no sanciona, ¿para qué existe? ¿Para qué existe? Investigación. Una línea de investigación. Para investigar, un observatorio. Pero investiguen en la universidad, Gabriela. Pero investigar en la universidad, no en el Estado. O sea, investigás donde querés, investigás en muchísimos lados. El Estado tiene 2 millones de lugares donde investigan. Pero ¿a vos te parece que es prioritario ¿A vos te parece que es prioritario destinar los recursos y el esfuerzo del Estado para crear un observatorio que a todas luces, de que era la Gestapo y de que era censura, así eso no es prioritario? Bueno, estamos dando discusiones completamente diferentes. Yo creo que es un intento, no dije Gestapo, creo que es un intento autoritario, muy propio de los gobiernos fascistas. Autoritario generar una línea de investigación. Sin la menor duda, desde el Estado. Las Naciones Unidas le piden a los gobiernos que se hagan cargo, la Comunidad Europea le pide a los gobiernos que se hagan cargo, todas las universidades y las plataformas de Internet están trabajando sobre este tema. Digo, es un tema que tiene que ver con la modernidad. ¿A vos te hubiera parecido raro que en los 80 se formaran observatorios para debatir y discutir cómo hacemos para el avance de los derechos humanos en Latinoamérica? ¿Pero qué tiene que ver los 80 con este momento? O sea, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No, Luis, o sea, para algo ya existe la ENACOM. La ENACOM se dedica a ver si los periodistas... Que te desconozco en este rol. Yo también te desconozco. Bueno, no, la verdad es que no, yo soy la misma. La verdad que nos traíamos juntos cuando decíamos del mundo, qué barbaridad. Sí, totalmente. No me estás escuchando, estás parado. Se formaran observatorios para debatir y discutir cómo hacemos para el avance de los derechos humanos en Latinoamérica. ¿Pero qué tiene que ver los 80 con este momento? O sea, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No, Luis, o sea, para algo ya existe la ENACOM. La ENACOM se dedica a ver si los periodistas... Que te desconozco en este rol. Yo también te desconozco. Bueno, no, la verdad es que no, yo soy la misma. La verdad que nos traíamos juntos cuando decíamos del mundo, qué barbaridad. Sí, totalmente. No me estás escuchando, estás parado en qué barbaridad. Algo que es absolutamente razonable y sensato. No me parece ni razonable ni sensato. Perdóname que te dé una mala noticia, pienso distinto. Yo te entiendo que pienses distinto. Lo único que te digo es que como te conozco, y sé que por ahí podés salir y escuchar algún otro argumento, y quiero que me escuches lo que te estoy diciendo y pienses que tal vez la primera comunicación que leíste o lo primero que te llegó te hizo reaccionar de determinada manera y que por ahí te escuchas nuevos argumentos
puede salir un poco la argumentación. Si vos me querés preguntar ahora si es prioritario o no es prioritario, yo te digo, no lleva más recursos ni más presupuesto de lo que tiene la Defensoría del Público, porque se hace con el personal de la Defensoría del Público y con un consejo asesor en el cual están invitadas organismos de derechos humanos, organismos de libertad de expresión, universidades, expertos. No lleva un peso, no lleva un recurso. No, a mí no me importa el tema del peso. No me parece prioritario como... Digamos, ¿qué diferencia tiene esto con el ENACOM? Que por ley está dedicado al control de las transgresiones de las normas en los servicios audiovisuales. Porque efectivamente el ENACOM sí tiene poder de multar. En cambio, esto es una generación... La Defensoría del Público lo que hace es, en base a aquella manera en la cual el público recibe la información, tratar de sugerir, aconsejar a las diferentes organismos, organizaciones del Estado mismo, el defensor del pueblo. ¿Qué hace el defensor del pueblo? Sugiere a los organismos adentro del Estado de qué manera se tienen que trabajar. Son los mismos mecanismos que existen adentro del Estado para hacer que el Estado funcione mejor. Entonces, lo que hace la Defensoría del Público es, si hay discursos xenófobos, hay discursos discriminatorios por lo que fuera, por condición sexual, por etnia, por edad... Eso está todo sancionado, ya está todo previsto en la ley, ¿eh? No hace falta nada de esto. No, lo que está previsto, sí, por supuesto, está previsto y le corresponde a la Defensoría del Público. La misma ley que crea el ENACOM crea la Defensoría del Público. Sí, pero no le da... No, la creación del observatorio aparece ahora, no estaba previsto en la ley. Esto es una creación. Para mí... No, me están preguntando cuál es la función de la Defensoría del Público. El observatorio es una línea de investigación, una línea de trabajo dentro de la Defensoría del Público. Entonces vos, así como en las universidades, vos tenés una línea de trabajo sobre esto, sobre el otro, la Defensoría del Público hasta ahora tenía líneas de trabajo que tenían que ver con la discriminación por etnia, por orientación género, sexual, por lo que sí. fuera, digamos. Se crea una línea de trabajo que se viene a hacer cargo de un pedido mundial de los organismos internacionales, que es ver de qué manera combatimos, pensamos, reflexionamos como Estado, como comunidad, como sociedad, a ver cómo paramos los discursos del odio para que esto no se convierta en algo que a todos nos aterroriza, que es ver que convertir a una comunidad en una jauría, digamos, ¿no? Sí, yo lo que creo es que realmente crear desde el Estado un órgano de monitoreo de las opiniones divergentes... un órgano de monitoreo. Y sí lo es, me lo estás diciendo vos, o sea, va a estudiar, va a... Primero, no es un órgano, es una línea de investigación. Bueno, o sea, si te vas a poner purista con la terminología, bueno, si nos vamos a crear un órgano, a mí me parece... Y crear una línea de investigación que analice. A mí me parece que crear desde el Estado una línea de investigación que monitoree lo que se publica en Twitter, en Facebook, lo que se dice, y contrastarlo con lo que se cree, que es el metro patrón de lo que es la información y la desinformación, se parece mucho al control de la opinión y al cercenamiento de la libertad de expresión. La verdad es que no, porque si esa... Y la verdad es que sí. Bueno, Luis, ¿qué querés que te diga? Y nada, ¿vos qué querés que te diga? Si vos crees que yo te... Pero la verdad es que sos más sensato que lo que decís vos. No es tu mejor versión esta. Sos más sensato que esto, te juro. Tampoco me parece la mejor versión tuya. Con todo gusto. Nada me gustaría más. Pero me lo dirías de otra manera. No estamos peleándonos. No, yo no estoy... Tengo simplemente... Soy vehemente. Ahora... Pensamos lo mismo sobre los del odio. Pensamos lo mismo sobre de qué manera hay que tratar de generar una comunicación que genere red, que genere comunidad, que podamos avanzar, que la comunicación es fundamental para el ejercicio de la democracia. Sin duda. Los ciudadanos tienen que estar bien informados. Y que la libertad de expresión debe ser la más amplia en todos los sentidos y no haber ningún intento de avasallamiento de la misma. Por supuesto. Bueno. Sí, claro que sí. ¿Vos crees realmente, vos ves realmente en este gobierno, en donde publican la dirección de la vicepresidenta, donde convocan a marchas todos los días, donde confrontan la mayoría de los canales de televisión con el presidente y con todo el gobierno, vos realmente ves que hay falta de libertad de expresión en este momento? No, veo que hay intentos... libertad de expresión, digo, sí, veo que hay intentos. Quiero decir, me alegra mucho que traigamos esto. Tiene que ver con todo lo que sucede en la comunidad. Sí. Y realmente es una sociedad donde todo el mundo dice lo que quiere. Como debe ser, quiero decir, como debe ser. O sea, decir lo que se quiere no es una concesión de ningún gobierno, no es ninguna concesión. Quiero decir que este tipo de scratches horribles que se hacen en la casa personal de un funcionario forman parte de la misma línea repudiable, que no he escuchado de muchísimos funcionarios, de escupir afiches de presidentes en Plaza de Mayo.
Está todo mal, bueno, está todo mal. Sí. Bueno, me alegro, al menos coincide esto al final. Te dejo un saludo, Gabriela. Luis, ¿cuál es la novedad? No, la novedad es que aparece este observatorio, esta línea de investigación, que la verdad que huele mucho más a patrullaje policial de lo que uno dice o piensa. No, me parece que estás confundido. Me parece a mí que me vos parece sabés que bien lo que es una línea de investigación y un observatorio. Digo, las Naciones Unidas han creado exactamente lo mismo. Observatorio para monitorear las desinformaciones y los discursos de odio. ¿Vos crees que las Naciones Unidas quieren prohibir la libertad de expresión? No, pero me parece que comparar Naciones Unidas con un gobierno que ejerce el poder político en un país es una enorme equivocación. Y sí, a mí me parece que sí, me parece que sí. Me parece que los gobiernos, sobre todo los gobiernos como el argentino, que forma parte de pactos internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión y de una cantidad de cosas, tienen que buscar cuál es la mejor manera de llevarlo adelante en su territorio. Y la verdad es que una defensoría del público, que es controlada por una comisión bicameral, formada por todos los partidos políticos, parlamentaria, es el mejor lugar donde llevar adelante los pactos internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión. No, yo creo que esto debe estar reservado, obviamente, a los controles posteriores de parte de la ley, para eso está, esa debe ser la intervención del Estado, y que toda intervención previa del Estado es un intento de censura. Bueno, es mi opinión, Gabriela, yo también te invito también a que lo reflexiones, claro. Pero yo te entiendo absolutamente, acá sabes que creo que estamos haciendo básicamente lo mismo. No estamos. A mí me parece la creación del observatorio me parece un papelón que huele a intento de patrullaje del pensamiento. A ver, yo te pedí una cosa, tratar de incorporar argumentos, porque si vamos a tener toda una charla en la cual vos decís al final lo mismo que al principio y en el medio dijimos... ¿Sabés qué me pasa? Yo sé, ¿Sabés qué me pasa? Que yo lo pensé antes de salir a pensarlo. Entonces, tener la gentileza y la humildad, de incorporar un argumento que... Cuando de lo que se trata es un organismo de investigación, de análisis, en cumplimiento de normas internacionales, está bien. De la misma manera que vos con cierta amable ironía me invitás a incorporar argumentos, yo también te invito a que incorpores algún argumento y que pienses si esta reacción, aparte de considerada desmesurada y etcétera, no tiene la base de creer de que hay antecedentes y que hay realidades de patrullaje. Tiene la base del prejuicio, tiene dos bases. Claro. Una es la base del prejuicio y la otra es la base, si querés, de una visión antigua y corporativa, algunas organizaciones periodísticas que no ven que en el mundo en este momento hay un debate mundial. Sí, hay un debate sin duda. Asomate a los argumentos de Adrián Amado, que cuenta que la mayoría de los intentos de fake news o de desinformación nacen de los estados y no estoy viendo y circulan en las redes sociales, nacen en los estados, nacen en las grandes empresas. Obviamente, como sucedió siempre con la información, los que más manipulan la información son los que más poder tienen. En el capitalismo, los que más poder tienen son los gobiernos y los estados y las grandes corporaciones. Es así, no es el ciudadano común. El ciudadano común es manipulado, repite información a veces sin conocerla y todo lo demás. Es víctima de un sistema ciudadano sin duda. común. Sí, ahora, esa situación de víctima que comparto no se protege con papás sabelotodos que previamente me indican qué puedo leer o qué puedo escuchar. Se hace posteriormente, porque si yo hago un comentario apologético de un golpe, se enoja más. ¿Estás enojado vos? No estoy enojado. No estoy enojado. ¿Sabés qué es lo que estoy? Simplemente vehemente y me gusta hacerlo así y lo estoy expresando de la mejor manera que puedo. No estoy enojado, no dejo de pensar lo que pienso de vos desde hace muchísimo tiempo, simplemente que de la misma manera que vos me pedís que incorpore ese argumento, yo sé que es muy difícil para vos cuando sostenés este discurso. Tratá de pensar la posibilidad de que suena a un patrullaje de pensamiento. Yo te entiendo que si después de 2 días de que los grandes medios y los grandes medios en las redes dijeron patrullaje de pensamiento, es muy difícil explicarle a la gente que no es así. No me subestimes, Gabriela, no me subestimes. No trabajé nunca en Clarín, no trabajé nunca para Mañeto, simplemente me atrevo a pensar. Yo sé que... Yo también estamos pensando juntos, entonces pensemos juntos. A ver, entonces no me tires el argumento de los grandes medios, ¿sabés qué? Porque es una chicana, porque arranca... Claro. ¿De qué me estás hablando? No me estás escuchando. No te dije que vos tuvieras que ver con los grandes medios. Te dije, el ciudadano en el sistema capitalista de medios que existe hace muchos años, es víctima tanto de la manipulación de los gobiernos, de los estados, como de la manipulación de las grandes corporaciones. Esos son los poderes que hay en el mundo que manejan la
información en el mundo desde hace un tiempo a esta parte. Ahí en el medio, el debate sobre la libertad de expresión y el debate sobre la libertad de prensa y de empresa es un debate complejo que hemos sostenido durante todos estos años, porque ¿cuál es la libertad que tiene realmente el ciudadano? Si de saber o de no saber, de elegir o de no elegir, qué es lo que escucha, cómo forma su opinión y todo, si estás en un combate permanente entre grandes corporaciones defendiendo sus intereses y los estados y los gobiernos. Sí, a mí me resulta, te escuché atentamente y con esto termino. Sí. Con esto tenemos que terminar porque yo... información durante los últimos 30, 40 años. Ahora se agrega un problema. Fantástico, sí. Es que a todo esto, además, se agrega que las redes sociales, que fueron creadas con el objetivo, esperemos, creamos bien de los creadores de las redes sociales, de generar más comunidad y de hacer circular la palabra, la conversación y la información, se han convertido en lugares donde los discursos del odio y la desinformación hacen que cada vez más la comunidad, esperemos, y los gobiernos. Sí, a mí me resulta, te escuché atentamente y con esto termino. Sí. Con esto tenemos que terminar porque yo... información durante los últimos 30, 40 años. Ahora se agrega un problema. Fantástico, sí. Es que a todo esto, además, se agrega que las redes sociales, que fueron creadas con el objetivo, esperemos, creamos bien de los creadores de las redes sociales, de generar más comunidad y de hacer circular la palabra, la conversación y la información, se han convertido en lugares donde los discursos del odio y la desinformación hacen que cada vez más la comunidad deje de pensar, deje de discutir, deje de debatir y se convierta en un griterío, en una jauría de todos contra todos. Sí, totalmente. Es una responsabilidad de todos, al margen del Estado, del periodismo y de todos los que nos importa. Totalmente. A mí me importa. Lo que sí creo, ahora quiero terminar de hablar, te he escuchado atentamente. Yo creo que los discursos del odio, que se transforman muchísimas veces en ilegalidades, las apologías de los delitos o los delitos los controla una autoridad que se llama Poder Judicial. Una vez que se han cometido, intentar todo tipo de monitoreo, tamiz previo o de análisis previo se llama censura previa. Acá en la Argentina. Y la línea de investigación del observatorio, sí, es previo. No lo están haciendo posteriormente. Sí. ¿Cómo va a ser previo usted de lo que ya está publicado? Es un análisis de la información ya publicada. ¿De qué hablan? No es previo. Es previo, porque cuando se plantea... Porque imagino que emitirá recomendaciones, como ya lo hizo con el caso Babi Echecopar, la señora Miriam Lewin, proponiendo que no se lo viera. La señora Miriam Lewin invitó a no haber un periodista. Si eso no es un modo de previa censura, no sé qué cosa es. Lo que hace a mí me parece muy importante que haga eso la Defensoría del Público, porque es defensora del público. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que los periodistas tienen derecho a decir lo que quieran. Los ciudadanos tienen que tener las herramientas para ver de qué manera interpretan, eligen. De eso es lo que estamos hablando desde el principio. Digo, bueno, los periodistas pueden decir lo que quieran, sí, los periodistas pueden decir lo que quieran. ¿A vos te parece bien que la defensora del público, proponga no escuchar o no ver a un periodista? A ver, yo lo que creo es que Babi Echecopar tiene discursos violentos, misóginos y una cantidad de cosas, que puede tenerlos, puede hacerlos, porque salvo que la justicia diga lo contrario, el medio de comunicación en el cual ella se lo permite y él lo hace, y todo lo demás, y entonces yo como defensora del público, o yo como, si querés, como periodista, a quien le hablo es a las mujeres diciéndole, miren, no está bien. No, una cosa es que seas vos como periodista y otra cosa es que en un cargo público, en nombre del Estado, proponga no escuchar a un periodista. Mi pregunta concreta, Gabriel, estamos hablando con Gabriela Cerruti, yo no lo dije todo el tiempo porque estamos... Mi pregunta es, ¿está bien que una funcionaria del Estado proponga no escuchar a un periodista? No estoy hablando del periodista, estoy hablando del discurso. La funcionaria del Estado lo que propone es no escuchar discursos misóginos y repetir discursos misóginos y violentos. Yo creo que vos con eso también estás de acuerdo. Yo estoy en contra, a mí no comparto lo que dice Babi Echecopar, de ninguna manera comparto y se lo dije a él personalmente. Soy un periodista y soy un colega. Ahora, si yo estuviera en el Estado, proponer que no se escucha a un periodista se llama censura previa. El periodista puede decir lo que quiera. Entonces yo como defiendo las audiencias, lo que le digo a las audiencias es, no están bien los discursos misóginos y violentos. Entonces veamos de qué manera nosotros no reproducimos los discursos misóginos y violentos. No hay que no reproducirlo. Las redes no reproduzcan los discursos misóginos y violentos, los discursos xenófobos, tratar de construir una sociedad mejor, ¿viste? ¿Sabes qué? Ahí estás ahí un paso de que de los discursos misóginos y xenófobos diga, no reproduzca este mensaje porque no me gusta simplemente o porque no coincide con... Bueno, pero me parece que no es un paso. No es un paso. Pero ¿cómo? Pero yo tengo ministro de este gobierno que dice que hay exceso de título de diario, otros dicen que son fake news, entonces digamos... No estás hablando con otro, estás hablando conmigo. Y vos también estás hablando conmigo. Sí, por eso, digamos, lo que yo creo
creo que vos también crees, es que tenemos que hacer lo posible para que ni los medios de comunicación, ni las redes sociales se reproduzcan sin pensar. Hay que tomarse 10 minutos antes de reproducir un discurso para pensar, bueno, esto que estoy diciendo, porque además todos nos tenemos que deconstruir, yo también. Digo, tal vez venimos, somos de otra generación, con lo cual aprendimos un montón de cosas que antes no nos parecía, no nos molestaba, no nos parecía que estaban mal, sobre el, de la misoginia, de la xenofobia, de una cantidad de cosas, y lo fuimos aprendiendo. Entonces tenemos que parar 10 minutos y pensar si lo que vamos a decir realmente sirve para construir una sociedad más virtuosa, o estamos en el círculo vicioso de ver quién agrede más a quién se pone más violento que quién, y terminamos de pasar a vivir en una sociedad que no queremos vivir, que es una sociedad de todos contra todos. Entonces, sí. Si yo quiero vivir en una sociedad donde se puedan expresar, y no lo voy a poner en primera persona porque eso es de una pedantería fenomenal, en donde se pueden expresar de todas las maneras, y he sido víctima de las discriminaciones, y entonces decidí asumir que esto era o un riesgo en algunas circunstancias o denunciarlo desde otros si me parecía que transgredía una ley. Eso lo hizo la persona, sin necesidad del cuidado de un Estado que me diga esto es información, esto es desinformación. La verdad, me parece que creer que desde el Estado se va a trazar una especie de estándar de qué es información y qué es desinformación, qué es una noticia verdadera y severa, es prácticamente como intentar hacer un patrullaje ideológico sobre las noticias. Bueno, yo te entiendo que vos pienses eso, que lo entiendo perfectamente, es una visión sobre cuáles son los roles del Estado y cuáles no son los roles del Estado. Yo creo que el Estado moderno, y lo dicen las Naciones Unidas, y lo dice la Comunidad Europea, y lo dice la CELAC, y lo dice Amnesty, y todo, el Estado moderno tiene que sentarse con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de periodistas, con las organizaciones de derechos humanos e internacionales, a ver de qué manera entre todos, todas, todos podemos ponernos de acuerdo para que la información sirva para construir una sociedad mejor y no para terminar de dividirla. Te dejo un saludo. Un beso grande, gracias por llamarme.